Hace un par de días el New York Times publicó un vasto reportaje sobre los costos que hasta el momento, ya van 6 meses, medio año de guerra en Ucrania, que son realmente impactantes, ¿no? En todos los ámbitos además. Solamente algunos. El daño a los civiles, por ejemplo, Naciones Unidas calcula, eh, hasta el momento ha confirmado la muerte de 5.587 civiles, esto hasta hace unos días. Entre ellos, 149 niñas, 175 niños y 38 niños cuyo sexo no pudo ser determinado por el estado en el que se encontraban los cadáveres. Ahora, estas solamente son cifras de víctimas civiles confirmadas, porque las cifras reales, según admiten los propios funcionarios de Naciones Unidas, son muchísimo mayores. Respecto de las bajas militares, Rusia y Ucrania han mantenido, obviamente, en secreto sus bajas militares. Sin embargo, diversos analistas consultados aquí en el reportaje del New York Times consideran que ambos países pues, han sufrido pérdidas inenarrables, ¿no? Grandísimas. Sobre el número de refugiados y desplazados, señala el New York Times que se han registrado ya más de 6,6 millones de refugiados que se han movido de Ucrania hacia Europa, a toda Europa. Y dentro de Ucrania, por lo menos 7 millones de personas se habrían desplazado internamente, ¿no? Pero también dice esta nota, en este caso basada en información de Naciones Unidas, hay alrededor de 13 millones de ucranianos que están varados o no pueden escapar del lugar donde se encuentran, ya sea porque la carretera está destruida, porque no hay puentes, todo obviamente debido a los bombardeos rusos, dice esta información, y los ataques con misiles en toda Ucrania han destruido más de 130.000 edificios desde febrero, según un estudio de la Escuela de Economía de Kiev. De verdad que los números son realmente alarmantes, trágicos. Hay analistas consultados por el New York Times que estiman que, por ejemplo, que Rusia dispara al día alrededor de 10.000 proyectiles de artillería. Y también habla sobre la crisis de los cereales y los costos que están teniendo para el planeta. En fin, un balance realmente terrorífico, pero terrorífico. En civiles nomás, como les decía, casi 6.000 muertes confirmadas. Podemos apostar tranquilamente que estamos hablando ya de decenas de miles de muertos, ¿no? Refugiados casi 7 millones. Bajas militares, de acuerdo a analistas militares de Occidente, por cierto, habrían 9.000 ucranianos muertos. Números estimados, aproximados. Ucrania
y ya desde la invasión de Crimea, ¿no es cierto?, ha perdido hasta el momento el control del 20% de su territorio, que ya está en manos de las fuerzas rusas y bajo control ruso. La destrucción ya le ha costado a Ucrania por lo menos 113.500 millones de dólares. Y se estima que necesite más de 200.000 millones de dólares para reconstruirse. Y la producción agrícola de Ucrania, así como la de los países que dependen de esta, como el caso de los cereales, se ha visto gravísimamente afectada. Y lo más terrible es que se les viene el invierno a los ucranianos y por ende a los europeos que dependen del gas ruso, de energía rusa, del petróleo ruso, en fin. Así comenzamos la semana. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. Si el fucking virus lo permite. Chao.